El pecado ha traído la separación del ser humano con Dios y con ello ha traído un montón de consecuencias sobre la humanidad. Estamos viendo en esta serie sobre el pecado los inicios de cómo ha empezado y de dónde proviene la maldad del ser humano y de dónde proviene el pecado y por qué el ser humano está alejado de Dios. Yo te invito a que nos acompañes en el programa de hoy para continuar conociendo y sabiendo más sobre estos temas y también en los capítulos venideros. Te invito a que nos sigas y que estés ahí al pendiente. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa. Prosiguiendo con el estudio sobre el pecado, estábamos viendo en el capítulo anterior sobre el engaño de Satanás a la humanidad y sobre lo que era y la función que cumplía Lucifer antes de la creación del ser humano, todo lo que él había perdido y el motivo del por qué buscaba engañar al ser humano. Hemos visto que Satanás era el ser más espléndido que Dios había creado y que esa condición él lo había perdido una vez que se había rebelado contra Dios. Pero cuando Dios creó al ser humano, el diablo decide
oponerse y decide y trata de engañar al ser humano con la única misión de poder separarle de Dios. ¿Por qué lo hacía o cuál era el motivo? Mirando rápidamente la Biblia y estudiando un poquito, uno encuentra que la motivación mayor podría ser la envidia. Es que Satanás envidiaba la perfección del ser humano, ya que el ser humano fue hecho en semejanza a Dios, igual a Dios. Aparte de eso, el ser humano fue creado en perfección. En Génesis el capítulo 1, el versículo 26 menciona la perfección del ser humano. No tenía mancha, no tenía pecado, no tenía falencia. Era perfecto en todo. Además, tenía comunión con Dios. Le veía cara a cara, hablaba todos los días. Entonces, vivía prácticamente con Dios. Todo eso Satanás un día lo tenía. Y él lo perdió a causa de su soberbia. Y al ver que el ser humano, que había otro ser totalmente inferior a él, que tenía todo esto, que un día él lo perdió, él en cierto modo empezó a buscar la manera de engañar a la humanidad y de alejarlo de Dios. Por eso es que llega y miente, engaña al ser humano, a Eva y a Adán, y hacen que estos desobedezcan a Dios. Hemos visto también que Dios no culpó solamente a Eva y a Adán por el engaño de Satanás, sino que los culpó por la desobediencia, por infringir la ley de Dios, por una sola ley que Dios había establecido. A partir de ahí el ser humano es echado del huerto. A partir de ahí el ser humano empieza a vivir sobre la faz de la tierra, fuera del huerto y separado de la comunión con Dios. Ya no tenía en cierto modo comunicación con Dios, ya no veían a Dios como veían antes. Y pasan varios años, pasan aproximadamente 1000 años después de que el ser humano había salido del huerto. En ese tiempo, en ese periodo, el ser humano empezó a multiplicarse. Cuenta la historia bíblica que el ser humano se multiplica, pero al multiplicarse el ser humano, se multiplica la maldad en la tierra. En Génesis el capítulo 6, el versículo 1 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. En el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que la maldad empezó a multiplicarse a medida que el ser humano empezaba a aumentar sobre la tierra. Pasaban los años y ellos prácticamente olvidaron a Dios, olvidaron el pecado que habían cometido originalmente sus padres, olvidaron el juicio que había venido sobre ellos, olvidaron ellos el castigo que ellos recibieron por haber pecado. Ellos habían dejado totalmente a Dios y por lo tanto esa humanidad, la humanidad de ese tiempo, Dios les había abandonado prácticamente. Ellos se separaron de Dios, entonces ellos vivían a conciencia. En cierto modo ellos ya sabían lo que era el bien y el mal, porque esa generación había descendido de Adán y Eva, y Adán y Eva habían consumido la fruta o el fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia. Entonces ellos podían diferenciar tranquilamente qué estaba bien y qué estaba mal. Ellos vivían bajo su conciencia, bajo lo que ellos determinaban que estaba bien o que estaba mal. Pero en ese control que ellos tenían sobre sus vidas, vemos de que aumentaba la maldad. Vemos en este pasaje ya miles de años atrás el ser humano teniendo el control de todo, de toda la tierra, y teniendo la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que escoge el ser humano? Hacer el mal. Qué llamativo es que el ser humano dice su corazón era de continuo solamente el mal, solamente querían hacer el mal. Qué contradictorio muchas veces con la teoría de muchos filósofos o de muchos ateos que se preguntan ¿por qué es que hay tanta maldad? ¿Por qué es que si Dios es tan bueno, por qué permite tanta maldad? ¿O por qué es que hay personas malas? Dicen muchas veces. Dios le ha dado la libertad al ser humano y le ha dejado al ser humano controlar por completo la tierra, y su corazón simplemente ha deseado hacer el mal. Es decir, que Dios les dijo
en esta época, en otras palabras, a las personas le dijo: ¿saben qué? Ustedes a partir de ahora controlan esta tierra. Y ellos empezaron a dejarse controlar y a alejarse de Dios, y ellos empezaron a hacer el mal. El mal estaba en ellos. Ellos solamente hacían mal, buscaban solamente destruir, la maldad, pelearse, crear conflicto. Tanto era el mal que en el versículo 6 del capítulo 6 Dios dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Unos capítulos anteriores vemos la perfección del ser humano, cómo Dios crea todo lo mejor y da lo mejor para el ser humano. Era su obra maestra prácticamente. Y unos capítulos después vemos cómo Dios se duele y se arrepiente de la creación del ser humano. Tanta maldad en el corazón del ser humano no era agradable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué decide hacer Dios? ¿Cuál es la decisión que toma? En el versículo 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos que Dios decide reconstruir. Dios ve tanta maldad en el ser humano. Dios ve tanta maldad sobre la faz de la tierra. Entonces Dios decide reconstruir todo. Voy a volver a recomenzar de cero. Esto ya no se puede reencauzar, dicen. Entonces decide eliminar a toda esa creación para volver a rehacer todo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminado. Pero encuentra a un hombre en medio de tanta gente mala, de quien se agrada y quien haya gracia delante de sus ojos. Un hombre que vivía en justicia, un hombre que no se dejaba llevar por la maldad de ese tiempo, un hombre que solamente buscaba agradar a Dios, y ese hombre era Noé. Entonces Dios decide y toma la familia de Noé para poder reconstruir. Y todos sabemos, la mayoría conocemos la historia de Noé, que Dios le da la orden de que construya una arca, y que en esa arca Dios iba a meter a todos los animales de la tierra en pareja, de a dos, y no solamente eso, se iba a salvar Noé y toda su familia. Dios decide, a través de la vida de un hombre que decide creerle a Dios, a través de un hombre que decide confiar en Él, que decide agradarle, reconstruir la humanidad. Una vez más el ser humano fallando, una vez más el ser humano fracasando, y entonces Dios tiene que intervenir en la humanidad, tiene que intervenir en la tierra. Les dio a esa generación, a esa humanidad, les dio 1000 años de tiempo para que puedan reencauzar. Pero esa humanidad, en vez de acercarse a Dios, esa humanidad decidió llenarse de mal, decidió contaminarse. Entonces Dios llega a este punto de volver a rehacer todo, de volver a recomenzar todo nuevamente. Y es que ahí es donde muchas veces nos preguntamos, una vez que Dios construye todo, una vez que cae el diluvio y vuelve a empezar nuevamente todo, vuelve a iniciar la humanidad con una sola familia, vuelve a haber animales nuevos, vuelven a haber personas nuevas, se vuelve a regenerar, vuelven a crecer, vuelven a multiplicarse. Y es que ahí donde mucha gente pregunta: ¿por qué es que Dios no vuelve a hacer lo mismo? ¿Por qué es que Dios hoy permite tanta maldad? Porque hoy vemos a mucha gente mala, hoy vemos a mucha gente matando sin compasión, vemos a gente abusando de otros, vemos a personas explotando a otros, vemos maldad, personas miserables que deciden acumular riquezas, que no deciden compartir con nadie, que deciden ignorar al pobre. Vemos tanta maldad y tanta injusticia en la sociedad de hoy. Y muchos preguntan: ¿por qué Dios no destruye a la humanidad? ¿Por qué Dios, si es un Dios todopoderoso, por qué Dios no destruye al malo? Esa es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué Dios no destruye al malo o a la maldad?
Y eso hay una respuesta del por qué Dios no destruye a las personas malas. Y lo vamos a ver en el capítulo 9 de Génesis. Es importante hacer esta historia, este análisis, ver todos los procesos de cómo Dios ha buscado y ha tratado acercarse a la humanidad y reencauzar el rumbo de la humanidad después de su caída. Dios siempre ha buscado, durante épocas distintas, siempre ha buscado la manera. Y es importante conocer de dónde viene esto para poder entender de dónde viene el pecado de la humanidad y por qué el ser humano comete pecado. Y en el capítulo 9, versículo 9 en adelante dice así: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios crea un arco iris, o crea el arco iris en señal del pacto con el ser humano y con la tierra, comprometiéndose a no volver a destruir a causa de la maldad del ser humano, a causa del pecado existente. Es que Dios se dolió de haber dañado, de haber destruido a su creación. A Dios le dolió. Vimos que a Dios le dolió la maldad y el pecado del ser humano. También vemos que a Dios le duele traer juicio sobre los malos. No es que Dios quiere agarrar y destruir por destruir nada más. Dios es un Dios justo, pero vemos que el amor y la misericordia de Dios es demasiado grande y es mayor. Entonces Dios decide no volver a destruir a la humanidad por medio del diluvio, no volver a hacer juicio, este tipo de juicio. Entonces Dios, en compromiso a eso, decide crear un arco iris como un pacto, como una señal. Y cada vez que vemos en el cielo ese arco iris extendiéndose, es una señal de que Dios tiene misericordia, de que su misericordia sigue hasta el día de hoy sobre la tierra, sobre la creación. Por eso es que cuando nos preguntamos muchas veces del por qué Dios ya de una vez no viene y destruye a todos los malos, es porque Dios sigue teniendo misericordia, es porque Dios sigue teniendo compasión sobre el ser humano, es porque Dios sigue teniendo su amor. Dios sigue demostrando de su amor y de su gracia sobre la humanidad. Dios sigue queriendo restaurar, sigue buscando la manera de que el ser humano sea restablecido y reencauzado. Es que Dios entiende que el ser humano está en pecado a causa del engaño. No le exime de culpa porque desobedece la ley de Dios, pero sí sabe que es a causa del engaño del diablo, que por años ha estado buscando dañar y engañar al ser humano. A través de este pasaje volvemos a ver que una vez más Dios busca la manera de reencauzar y de restablecer el orden en la tierra. El ser humano por 1000 años aproximadamente lo destruyó todo. Entonces Dios vuelve a regenerar y a recrear y establece un pacto. Y le da algunas órdenes a Noé. No había todavía leyes. Le indica solamente y le exige por favor que no haya muerte, que la gente no mate. Entonces a partir de ahí el ser humano vive aún sin leyes. No había ley explícita, simplemente había ciertas órdenes de cuidar, de no matar,
de evitar la muerte de otro ser humano. Eso es lo que en el capítulo 9 Dios le exige a Noé y le pide a Noé. Pero en contrapartida establece un pacto de no volver a destruir. Y ahí, a partir de ahí, Dios busca la manera de que el ser humano se reencauce. Pero, tristemente, el ser humano pasa algunas generaciones y vuelve a alejarse y a olvidarse de Dios. Esa es siempre la condición repetitiva, el ciclo interminable del ser humano. Siempre Dios hace un milagro, siempre Dios obra en el ser humano, en la vida de uno, y el ser humano prontamente se olvida y se aleja de Dios. Amigo, amiga, hoy tenés una brillante oportunidad de volver a acercarte a Dios, de que Dios vuelva a recrear y a regenerar todo en tu vida. Así como Él hizo después del diluvio, volvió a recrear todo, volvió a hacer todo nuevo. Hoy Él puede hacer todo nuevo en tu vida. Hoy puede volver a crear un nuevo comienzo en tu corazón y en tu familia. Él tiene la capacidad de volver a hacer nuevamente. No esperes hasta que el juicio de Dios vuelva y caiga sobre tu vida, sino que hoy es tiempo para que te puedas arrepentir y humillarte y acercarte a tu Creador nuevamente. Deja que Él intervenga en tu vida y en tu corazón. Acércate a Él, humíllate delante de Él y pedirle perdón. Decide así a Él: Señor Jesús, he pecado y reconozco que soy pecador y me humillo delante de ti. Te pido perdón por mis ofensas hacia ti. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres en mi corazón, que limpies mi corazón y mi mente de toda iniquidad y que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me hagas una nueva persona, que seas el Señor de mi vida. Padre, te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por perdonar mis pecados. Gracias por la sangre de Cristo que me limpia de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de reyes, admirable,
Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, no, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Oh, no, no hay otro Dios que se compare a ti. No, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Oh, oh, oh. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Hemos visto cómo Dios ha buscado la manera de reencauzar las cosas sobre esta faz de la tierra, a pesar de que el ser humano se ha llenado de maldad. Amigo, amiga, Dios siempre busca la manera de reencauzar todas las cosas. No importa cuánta maldad o cuánto fracaso haya en tu vida, Dios siempre va a tener la capacidad de volver a restaurar todo y volver a rehacer todo en tu vida. Si le permitiste hoy que entre en tu corazón y si le permitís cada día orar en tu vida, yo te aseguro que Él hará cambios increíbles, que Él transformará y hará cosas que nunca imaginaste en tu vida y en tu familia también. Que Dios te bendiga y que cada día Él pueda fortalecerte y pueda mostrarte su gracia sobre ti y sobre los tuyos. En el nombre de Jesús, que Él te esté bendiciendo. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio En-Accord. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41, al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am por la 89.1 Radio Concierto, con la conducción de Pedro Rojas.